Bien, vamos a comenzar entonces a trabajar ahora con aplicaciones de las leyes de Newton. ¿Sí? Vamos a poner el título. Aplicaciones de las leyes de Newton. Dentro de las aplicaciones de las leyes de Newton, vamos a trabajar con estática. ¿Sí? ¿Qué es la estática? Es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. ¿Sí? Es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. ¿Sí? Y nosotros habíamos dicho que un cuerpo estaba en equilibrio de traslación cuando la fuerza neta sobre él es nula. Esto implica que el cuerpo permanezca en reposo o se mantenga con velocidad constante. Para eso debemos recordar la primera ley de Newton o principio de inercia. ¿Sí? Nos establece que si la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es nula, el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación. ¿Qué quería decir esto? Si el cuerpo se encuentra en reposo, continuará en reposo hasta que se aplique una fuerza, que rompa el equilibrio. Y si el cuerpo está en movimiento, su trayectoria será una recta y su velocidad constante. Es lo que habitualmente llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Y con eso es que vamos a empezar a trabajar. Pero, a diferencia de lo que hacíamos hasta ahora, en el cual generalmente teníamos aplicadas sobre un cuerpo distintas fuerzas y hallábamos una fuerza resultante, en este caso vamos a trabajar con descomposición de fuerzas. Es decir, que a partir de una fuerza vamos a obtener dos, ¿sí? Entonces, descomponer una fuerza, vamos a anotar aquí, descomponer una fuerza, generalmente la simbolizamos como F, ¿sí? Significa determinar qué otras fuerzas sumadas vectorialmente dan como resultado la fuerza F. Determinar qué otras fuerzas sumadas dan como resultado
la fuerza F. ¿Sí? En este caso trabajaremos generalmente con un par de ejes perpendiculares, es decir, un eje X y un eje Y. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos el eje Y y el eje X. ¿Sí? Vamos a representar una fuerza cualquiera que forme, por ejemplo, un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal. Vamos a marcar acá entonces el ángulo de 37 grados, ¿sí? Y esta fuerza F tendrá un módulo de 50 newton. Y la vamos a representar a escala. Y vamos a anotarnos la escala. Vamos a poner que 1 centímetro equivale a 10 newton, por lo tanto 5 centímetros equivale a 50 newton. Entonces vamos a representar esta fuerza F, dijimos de 5 centímetros. Que estaría acá. Esta es nuestra fuerza F. Y lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza, ¿sí?, en dos componentes. Una componente a la que llamaremos F de X y una que le llamaremos F de Y. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar paralelo al eje Y, pasando por el extremo de F, ¿sí?, una línea auxiliar, una línea punteada. En este caso me voy a ayudar con el semicírculo. Podría hacerlo también con una escuadra. Vamos a trazar aquí. Y a esta componente que va a estar acá, le voy a llamar F de X. ¿Por qué? Porque es la componente de la fuerza que está en el eje X. Este ángulo habíamos dicho recién que era de 37 grados. Lo mismo lo vamos a hacer ahora para el eje Y. Vamos a trazar por el extremo de F una línea auxiliar punteada. ¿Sí? Y a esta componente de aquí le pondremos F de Y. Como nosotros estamos haciendo nuestra representación a escala, podemos agarrar y determinar los valores de F de X y F de Y simplemente con medirlos. Si nos fijamos en el eje X nos quedan 4 centímetros. 4 centímetros serían 40 newton. Y en el eje Y, F de Y, nos queda 3 centímetros. Serían 30 newton. Pero si nosotros prestamos atención también, vemos que se forma un triángulo rectángulo. Y en matemática, ustedes probablemente hayan trabajado las líneas trigonométricas. Por ejemplo, hayan dicho que el seno de un ángulo, ¿sí?, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. También hayan dicho que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora miremos nuestro triángulo. Nosotros tenemos aquí el ángulo este de 37 grados. ¿Sí? Para este ángulo de 37 grados, F de X sería para nosotros el cateto adyacente al ángulo. ¿Sí? F de Y
sería el cateto. Fíjense que la medida de este segmento y la medida de este segmento son exactamente iguales. Por lo tanto, este lado corresponderá al cateto opuesto y f de i corresponderá también al cateto opuesto, porque tienen la misma medida. ¿Sí? Si hubiéramos utilizado el método del polígono para sumar estos vectores, habríamos representado f de x y el f de y lo hubiéramos representado aquí. Y nos hubiera quedado el triángulo. Y f para nosotros va a ser la hipotenusa. Vamos a volver a reescribir esto entonces utilizando esta información. ¿Sí? Entonces vamos a poner así. Seno del ángulo, que para nosotros era, habíamos dicho, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, va a ser f de i, el módulo de f de i sobre el módulo de la fuerza F. Y el coseno del ángulo sería f de x, que es el cateto adyacente, el módulo de f de x sobre f. ¿Sí? Ahora, los datos originales que teníamos nosotros era que la fuerza F de módulo era 50 newton y que el ángulo entre los vectores era de 37 grados. Por lo tanto, yo de acá podría despejar f de i. Si yo despejo f de i en módulo, en este caso, la fuerza F que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando y me queda que el seno del ángulo por F es igual a F de I. El mismo razonamiento lo podemos hacer para el coseno. Y nos quedaría lo siguiente. F de X, la F, la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos quedaría coseno del ángulo por F. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sustituir por los valores y vamos a ver si coincide el resultado obtenido con este planteo. Entonces nos queda que f de i en módulo sería la fuerza 50 newton por el seno de 37 grados. Vamos a ayudarnos entonces con la calculadora para hacer esta cuenta. Entonces nos queda 50 por el seno de 37 grados y esto nos da 30,09. Si lo redondeamos, nos quedaría que el módulo de f de i es de 30 newton. Lo cual coincide con el trazado que habíamos realizado recién. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para verificar entonces f de x. El módulo de f de x entonces lo hallaríamos como la fuerza. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, por el coseno de 37 grados. Así que f de x nos quedaría 50 por el coseno de 37 grados, nos da 39,93. Si lo redondeamos, nos queda 40 newton. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos una fuerza horizontal X de 40 newton y tenemos una fuerza vertical FI de 30 newton, al sumarlos, la fuerza neta nos daría 50 newton con un ángulo de 37 grados. Es un proceso inverso a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Hasta ahora teníamos
dos fuerzas, F de Y y F de X, las sumábamos realizando o el método del paralelogramo o el método del polígono, y en este caso que el ángulo entre las dos fuerzas es de 90 grados, verificábamos con Pitágoras. Lo que hacemos ahora es un proceso totalmente inverso, ¿sí? Partimos de una única fuerza y un ángulo y hallamos las dos componentes. Podemos hacerlo o por trazado o mediante cálculo, ¿sí? Recordemos entonces las líneas trigonométricas. Seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos aplicando, entonces dijimos, las leyes de Newton, y en este caso específicamente estática, que dijimos que es la rama de la física, ¿sí?, que estudia los cuerpos que se encuentran en equilibrio. Un cuerpo en equilibrio es aquel en el cual la suma de las fuerzas es cero, ¿sí?, y por lo tanto mantiene su velocidad constante. Es decir, que el cuerpo se mantiene siempre en reposo o se mueve con un movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces vamos a representar un caso bastante común y resolverlo aplicando esto. Imaginemos que tenemos un cartel que se encuentra sujeto de la siguiente forma. Esto sería la pared, el techo, perdón. Una pared. Y tengo acá una primera cuerda T1, una segunda cuerda T2 y una tercera cuerda T3. ¿Sí? Nosotros sabemos que este cartel tiene una masa de 4,0 kilogramos, ¿sí?, y se encuentra en equilibrio. Y lo que nos pide es determinar cada una de las tensiones. Al decirnos que el cartel se encuentra en equilibrio, nos está diciendo que la fuerza neta sobre él es 0. Entonces vamos a anotar eso. Como el cartel se encuentra en equilibrio, la fuerza neta es nula. Vamos a analizar entonces el cartel. Me voy a hacer un nuevo dibujito acá en el cual voy a representar simplemente un punto que sería el cartel. Vamos a hacer entonces, dijimos, un diagrama del cuerpo libre. ¿Qué fuerzas estarían aplicadas sobre ese cartel? Estaría aplicada la fuerza peso y la fuerza tensión, en este caso tensión 3. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos próximos a ella. La fuerza peso, en este caso la calculamos como la masa, y la aceleración gravitatoria, para simplificar las cuentas, y la representación la vamos a aproximar a 10. O sea que el peso, en este caso de este cartel, me quedaría de 40 newton. Entonces, tenemos que elegir una escala para representarlo. Vamos a anotarnos aquí escala. Y voy a elegir que 1 centímetro sean 10 newton. Por lo tanto, 4 centímetros serán 40 newton. Y voy a representar
vertical y hacia abajo, entonces la fuerza peso. Pero este cartel se encuentra en equilibrio. Si se encuentra en equilibrio, quiere decir que la fuerza neta sobre él, dijimos que es 0. Entonces necesito una fuerza de igual módulo, igual dirección y de sentido contrario. Esa fuerza de igual módulo, igual dirección y sentido contrario va a estar dada por la tensión de esta tercer cuerda. ¿Sí? Si yo hiciera la suma vectorial de estas dos fuerzas, se anularían. Por lo tanto, voy a poner que la tensión 3 también es de 40 newton. Mientras que el peso era vertical hacia abajo, esta tensión 3 es vertical, ¿sí? Y hacia arriba. Ahora nos queda hallar entonces el módulo de la tensión 2 y el módulo de la tensión 1. Cuando hice el dibujo, no anoté en realidad el valor del ángulo. Si ustedes prestan atención, la tensión 1 forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Vamos a anotar acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es una nueva representación para poder resolver esta parte de acá. Ya sabemos qué le pasa al cartel. Vamos a ver qué le pasa entonces a las cuerdas. Me voy a representar nuevamente un punto. Ese sería el punto de aplicación. Y allí voy a representar la vertical. Y en esta vertical voy a representar la tensión 3, que la estábamos haciendo con azul, que era de 4 centímetros. ¿Sí? Mientras que para el cartel la tensión 3 es vertical hacia arriba, para este punto que está acá, la tensión 3 es vertical y hacia abajo. Ya tengo esa tensión 3. Voy a representar con lápiz, para que sea más sencillo, la dirección y el sentido de las otras tensiones y luego las repasamos. Entonces, sé que la tensión 2 es horizontal y sé que la tensión 1 forma con la vertical un ángulo de 30 grados. Ahí tendría las direcciones de las tensiones. ¿Qué es lo que sucede ahora? Sucede lo siguiente. Tengo que anular esta tensión 3. Entonces, con ayuda del lápiz, me voy a dibujar una tensión que sea de igual módulo, igual dirección y de sentido opuesto. Hasta aquí. A esta tensión que está acá, le voy a llamar tensión 1 en el eje Y. ¿Por qué tensión 1 en el eje Y? Porque si prestan atención, la tensión 2 está en el eje horizontal. Por lo tanto, no voy a poder tener tensión 2 en el eje vertical. De vuelta, con ayuda de la escuadra o con ayuda del semicírculo, lo que voy a hacer es voy a descomponer, mejor dicho, voy a componer, y aquí voy a tener la tensión 1. ¿Sí? Pero esa tensión 1, además de tener una componente vertical, va a tener una componente que también es horizontal. Esa componente que está acá le voy a llamar tensión 1 en el eje X. Por lo tanto, tensión 1 en el eje Y se anula con la tensión 3. Y para poder anular la tensión 1 en el eje X, voy a representar una igual y opuesta, ¿sí? Que le voy a llamar 2,4 centímetros. Vamos a representar acá.
ahí, que le voy a llamar tensión 2, porque si ustedes recuerdan, la tensión 2 estaba en el eje horizontal. ¿Tá? Acá tengo un ángulo de 60 grados y vamos a verificar esto utilizando las herramientas matemáticas que mencionamos antes. Vamos a decir así. Seno, por ejemplo, de 60 grados es igual al cateto opuesto, tensión 1 en el eje Y, en módulo, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es T1. Si yo despejo de acá, me quedaría tensión 1 que está dividiendo pasa multiplicando y el seno que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me quedaría que tensión 1 es igual al módulo de la tensión 1 en el eje Y sobre el seno de 60 grados. Entonces me quedaría que la tensión 1 en módulo sería tensión 1 en Y, habíamos dicho que era igual en módulo, tensión 1 en Y, en módulo era igual a la tensión 3, y la tensión 3 ya habíamos dicho que era de 40 newton. Entonces me va a quedar 40 newton dividido el seno de 60 grados. Eso haría que el módulo de la tensión 1 fuera, vamos a hacer la cuenta, 40 dividido el seno de 60 grados. Es importante que en la calculadora presten atención que acá arriba haya una D, si no les va a dar mal. Entonces nos queda que la tensión 1 es de 46 newton. Si nosotros vamos a nuestro dibujo y medimos efectivamente cuánto es la longitud de esa tensión, nos debería dar, según nuestra escala, 4,6 centímetros. Entonces vamos a marcarla esta de color verde. Acá es importante que usen distintos colores para no confundirse. Tenemos 4,5 y efectivamente nos queda de 4,6 centímetros. Entonces tenemos que la tensión 1 es de 46 newton, que era 4,6 centímetros. Vamos a repasar la tensión 1i, que también ya la usamos. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la tensión 1. Vamos a tratar de hallar la tensión 2, pero para poder hallar la tensión 2 tenemos que hallar la tensión 1 en el eje X. Entonces vamos a trabajar con coseno del ángulo. Coseno de 60 es el cateto adyacente, tensión 1 en X, sobre la tensión. Siempre estamos hablando de los módulos. Si despejamos de aquí la tensión 1 en el eje X, la tensión 1 que está dividiendo pasa para el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces nos quedaría tensión 1 en X es igual a la tensión 1 por el coseno de 60 grados. Sustituimos ahora por los valores para hacer la cuenta. Tensión 1 en X sería la tensión 1, que ya habíamos dicho que era de 46 newton, por el coseno de 60 grados. Tensión 1 en el eje X entonces sería, ya lo teníamos ahí guardado, y esto lo vamos a multiplicar, por el coseno de 60 grados y nos da 23 newton. Quiere decir entonces que si la tensión 1 en el eje X es de 23 newton, la tensión 2 también será de 23 newton.
Vamos a representarla de color naranja. Vamos a venir acá, vamos a medir. Y nos queda 2,1, 2,2, 2,3 centímetros. La tensión 1 en el eje X. ¿Sí? Nos quedó de 23 newton. Por lo tanto, la tensión 2 en el eje X, vamos a hacerla de violeta, también la vamos a representar de la misma medida. 2,1, 2,2, 2,3 centímetros. Hasta aquí. Aquí tenemos entonces la tensión 2 de 23 newton. Por lo tanto, para poder resolver esto, ¿sí?, tenemos dos caminos: o hacer el trazado o resolverlo utilizando las funciones seno y coseno ya vistas anteriormente en matemáticas.